¿Pudieron descansar? ¿Qué onda? ¿Cómo fueron esas semanas? ¿Alguien se anima a contar algo? Por lo menos tuvieron tiempo para alguna maratón de series, alguna lecturita. Sí, pasó rápido, ¿no? Yo les vuelvo a sugerir que si se copan, de vez en cuando pasan a full con mucho trabajo, bien. Si se copan en algún momento, sigue pasando siguen pasándola en algunos canales. Yo no tengo televisión, pero si consumen televisión creo que siguen pasando en ISAT. La pasaban mucho, si no la buscan en internet. Eh, la peli El Día de la Marmota, que en algún punto, todo este tiempo y pensando esto que también decía Amy de que pasó rápido, también en esta nueva normalidad tenemos, bueno, la posibilidad de estar también en una región en donde en términos sanitarios está relativamente controlada la situación, así que es como algo súper positivo. Y bueno, y nos fuimos acostumbrando también en algún punto, no sé ustedes, pero también a este tipo de vinculación de manera más frecuente. Así que, bueno, un poco por eso, y para explicar, eh, Carmen había una pregunta que ahora también después seguramente la contestaremos cuando ella eh, consultaba sobre la cuestión de la vuelta de, de los encuentros. Les comentamos que, bueno, este año por la particularidad extraordinaria de esta serie de protocolos preventivos, hubo un ajuste del calendario académico, porque como ustedes saben, y seguramente tuvieron experiencia años anteriores, luego del receso se acompañan habitualmente 2 semanas en las cuales se desarrollan las mesas de examen finales previstas para bueno, este periodo de receso de julio. En este contexto, por la particularidad de que bueno, el desarrollo de estas mesas se van a dar de manera virtual, hubo un ajuste de ese calendario académico para que, y ahí paso a contar, que después seguramente también lo vamos a formalizar en los canales oficiales de la cátedra, pero la lógica es retomar después del receso. Vamos a tener, o sea, esta semana y la semana entrante, encuentros con la lógica habitual, y ahí sí vendrían a partir de la semana del 10, si no me equivoco, a ver, voy a entrar a mirar en precisión acá el calendario, la semana del 10 de agosto hasta el viernes 21 se van a desarrollar las mesas de manera virtual, ¿sí? De manera excepcional, se va a estar evaluando de manera remota esas 2 semanas, en las cuales, ahí ya también en el transcurso de este encuentro, les vamos a ir comentando. Vamos a trabajar en algunos contenidos en lo que resta de la semana que viene. Ahí vamos a dejar
algunas consignas como para ser desarrolladas en esas 2 semanas, y a la vuelta a los encuentros de manera más frecuente, que estarían previstos ya para la semana de, vuelvo al calendario, la semana del 24 se retomaría nuevamente, el 24 de agosto, sí, se retomarían nuevamente las actividades de manera más frecuente, ¿sí? ¿Se entendió un poquito? De paso pregunto, ¿algunos se inscribieron en alguna mesa? ¿Van a ser parte de esta experiencia virtual de exámenes remotos? Buen día, buen día. Colo, no entendí entonces. Tenemos esta semana y la semana que viene clases, pero solamente los jueves sería, y después del 24 que dijiste serían martes y jueves las clases. No entendí bien eso. Bien, bien, gracias por preguntar, Natalia. No, lo que sería es que las 2 semanas de mesas que habitualmente están a continuación del receso, o sea, el receso terminó el viernes de la semana pasada, y en un contexto ordinario vendrían esta semana ya sería la primera semana de exámenes, y la semana que viene la segunda semana de exámenes, y ahí una vez cerradas esas 2 semanas arrancarían las clases. Bueno, en este caso, como hay un procedimiento de reacondicionamiento de los modos y la planificación de esas mesas, lo que se hizo es, tuvimos las 2 semanas de receso, ahora vamos a tener 2 semanas de encuentros de manera habitual, donde de lunes a viernes deberían tener las clases cotidianamente, manteniendo claramente todos estos protocolos, y a partir de la semana del 10 de agosto vendría esas 2 semanas de examen, ¿sí? Entonces quedó como un sanguchito en el medio. Entonces fueron las 2 semanas de receso, ahora estamos en la primera de las 2 semanas que están entre el receso y las mesas de examen. Entonces la semana del 10 hasta, 10 de agosto hasta el 20 agosto. El 10 de agosto hasta el viernes 21 se van a desarrollar las 2 semanas de exámenes. Y luego de esas 2 semanas de exámenes vuelven, o sea, van a haber cátedras inclusive que posiblemente sigan en estas 2 semanas de exámenes con algunos contenidos. Nosotros estamos trabajando en que, bueno, que podamos definir tal vez la semana que viene ya algunas consignas generales como para que ustedes las puedan ir trabajando esas 2 semanas de exámenes, y posteriormente tomar en lo que sería la semana de el lunes 24, puntualmente nosotros arrancaríamos el martes 25 de agosto. ¿Quedó más o menos claro? Buenísimo, Colo. Sí, ahora sí entendí. Gracias. Bien, bien, bien. No, por favor. Y está bueno que consulten porque, digo, todas estas cuestiones también tienen que ver con las particularidades de este contexto. Ahora veo que están preguntando acá en el chat. A ver. Ajá. Sigrid pregunta sobre lo de la reorganización del calendario. Yo les recomiendo, sé que muchos tal vez no tienen la posibilidad, pero también para que no queden estos baches, si se animan, abran el micrófono para que sea como un poco más ágil también la conversación, porque también interrumpo ahora y me tengo que poner a leer esto de... Buen día, profe. Buen día, sí, ¿cómo estás?
Bien. A ver, esta es la confusión que a mí se me armó. Porque me acuerdo que hace Ujú. un par de días nosotros habíamos, bueno, yo había preguntado en el grupo en otro grupo, otra materia que tenemos en WhatsApp, cuándo iniciaban las clases. Y a nosotros habían dicho que iniciaban las clases virtuales el 10 de agosto. Bueno, encima ahora llegué a la clase y justo agarré por la mitad este tema. Y lo que quería decir que es bastante confuso porque yo por lo menos no encontré y pregunté, pero nadie supo responder. Si no había un comunicado oficial, viste, de parte de la facultad que diga, bueno, de tal, así como tenemos, ¿no? El calendario académico, bueno, de tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal fecha, tal cosa. Entonces a mí, bueno, yo por ejemplo ni siquiera había visto el grupo de Facebook y hace un rato me enteré que, o sea, pero porque yo no leo Facebook justamente, y me quedé tranquila porque dije, bueno, si una materia nos dijeron que empezamos el 10 de agosto, asumo que empezaremos todo el 10 de agosto. Y nada, y por eso yo preguntaba recién ahora en el grupo si no hay un comunicado oficial, porque en la página de la facultad el último comunicado oficial que hubo hablaba del inicio de las vacaciones, ¿no? De cómo se iba a reorganizar todo ahora. O sea, lo que sí tengo entendido es que todavía las clases presenciales no, eso sí que no, porque eso, bueno, ya depende del gobierno, en realidad, no de la facultad en sí, y es algo que todavía se tiene que seguir analizando, depende de cómo vaya avanzando la pandemia. Pero Ujú. todavía tengo ligeras dudas, ¿no? Sobre cómo nos vamos a organizar. Este tema de los exámenes, entonces, a nosotros no nos afecta, vamos a seguir teniendo clases normalmente. El, el protocolo, el protocolo establece que en esas 2 semanas de exámenes que Sí, arrancan el 10, por eso está presente la fecha del 10 de agosto, ajá, porque en un contexto ordinario vendrían las 2 semanas de receso que terminaban el viernes pasado, y esta semana y la semana siguiente, que termina el 7 de agosto, la semana que viene, serían las sí. 2 semanas previstas para las mesas de exámenes. Por lo tanto, el lunes siguiente, que es el 10, se retomaría. Eso en un contexto Normal. ordinario. Claro, como en este contexto las mesas de exámenes se van a desarrollar en un contexto también en donde, bienvenida Marle, ¿cómo andamos? En este Sí. contexto donde, buen día, donde se van a desarrollar los exámenes de manera virtual, hay un proceso en donde las cátedras se van a tener que poner en contacto con las personas que van a rendir esos exámenes, van a tener que Sí. trabajar previamente en un protocolo con el cual, claramente, digo, y por eso también preguntábamos si algunos se inscribieron a alguna mesa de examen, porque significa también un cambio o una modificación bastante interesante como para experimentarla en relación a esta nueva modalidad. Entonces, por eso hubo ese cambio y claramente es posible que hubo un conflicto en términos de comunicación porque no quedó del todo claro, pero sí, como todas las cuestiones también, como la venimos desarrollando también desde el principio de año, eh, tienen ese margen de posibles cosas como para ir ajustando. Entonces, un poco este es el modelo por el cual hubo este reajuste del cronograma académico para el desarrollo de las mesas. Digamos, principalmente está relacionado con el desarrollo de las mesas de exámenes previstas para este mes. Ah, por eso yo preguntaba precisamente, y por lo menos de esta materia, Sí. ¿no hay nadie que se haya inscrito, no sé, a alguna mesa? O sea, mi duda era si esta nueva modalidad, que bueno, que requiere que los profesores y los alumnos no tengan una preparación, no sé si decirle distinta, pero bueno, sí distinta, los que van a rendir de los que no, si esto afecta a los que no estamos en mesas. O sea, nosotros vamos, los que no estamos inscritos en nada, seguimos teniendo clases normalmente, o este hecho de que los profesores van a estar preparando a los otros chicos va a hacer que no nos, por ejemplo, contactemos en horarios normales
o que no tengamos clase porque los profesores en realidad están atendiendo al otro grupo, no sé si me explico. Claro. Sí, la dinámica va a seguir siendo la misma en términos de las accesibilidades remotas. Los canales van a seguir estando abiertos. Sí. Nosotros, inclusive, también, como los habíamos dicho, hubieron compas que en las vacaciones canalizaron algunas, en el receso canalizaron algunas consultas que las estuvimos contestando. Los canales van a estar abiertos, pero sí el protocolo establece que las 2 semanas destinadas para los exámenes se puedan plantear actividades en las que tal vez la comunidad que está cursando la materia pueda ir trabajando y produciendo con los canales abiertos como para la interacción, pero tal vez no con la instancia de encuentros digitales. En este caso, sí se pueden canalizar actividades por... nosotros posiblemente vamos a trabajar en un esquema en donde la semana que viene pongamos algunos criterios como para que ustedes ya lo vayan desarrollando en esas 2 semanas de exámenes, que van a poder canalizar las consultas, etcétera, y retomaríamos con la frecuencia de martes y jueves encuentros precisos en el horario de clase para el desarrollo y el contacto, el ida y vuelta más frecuente. ¿Se entiende? Entonces, Bien, por ahí... Sí, o sea que estas 2 semanas vamos a tener clase, pero va a ser más light, y después sí volvemos con los horarios y con la precisión, ¿no?, que veníamos trabajando antes de las vacaciones. Claro, las 2 semanas que van a ser o sea, la semana siguiente todavía vamos a tener encuentros martes y jueves, y la semana siguiente, que sería ya la que arranca el 10 de agosto, ahí vamos a tener esas 2 semanas previstas para exámenes, ¿sí? Entonces nosotros la semana que viene seguramente vamos a trabajar en un esquema donde le dejemos algunas consignas generales para que ustedes la trabajen la semana del 10 hasta el 21, y el martes 25 vamos a estar encontrándonos nuevamente de manera más regular en el horario pautado para el desarrollo de la cátedra, ¿sí? Bueno, perdón. Muchas gracias. Esa era mi duda. Ahí, Marle. Perdón, una cosita. En el calendario, en la modificación del calendario académico que se envió, dice, yo digo por los otros profesores, ¿no? Cada asignatura trabaja a su manera, pero el calendario académico propone clases asincrónicas durante las 2 semanas estipuladas para los exámenes, del 3 de agosto al 14 de agosto. O sea que cada profesor se va a manejar como considere necesario, pero lo que se propone son clases asincrónicas. ¿Se entiende? No sé si ya lo dijeron hoy cuando yo no estaba, pero por la duda lo aclaro porque estoy escuchando tarde. Bien, perfecto, sí. Sí, en este caso sería, ¿se entiende, gente? Podemos presumir que sí. Bien. Repasando, entonces, es que van a haber contenidos para el desarrollo de las actividades en ese periodo que seguramente cada cátedra les va a ir informando puntualmente, y en particular también nosotros nos comprometemos como equipo de comunicar cómo vamos a trabajar en la modalidad prevista para estas 2 semanas en donde se van a desarrollar los exámenes. ¿Sí? Bien. Ahí nadie, de todos modos, no sé si alguien se presenta, ¿alguien rinde algo? ¿Tenemos algún valiente, alguna valiente? ¿O nadie? Bien, parece que no. Bien, lo siguiente que
tiene que ver también con algunas de las consultas que nos fueron llegando en el receso, que están vinculadas con dos cosas. Una es, bueno, con cumplimentar con las entregas de los esquicios o de las actividades que vamos subiendo al aula virtual y demás. Casos puntuales como, por ejemplo, se entregó el esquicio 1, el de personaje digital, y hasta el momento no se entregó la segunda etapa. Bueno, eso, como venimos sosteniendo, por lo extraordinario de este contexto, siguen estando vigentes las posibilidades como para enviar, inclusive con los mismos parámetros que están relacionados con eventualmente rediseñar el esquicio 1, si es necesario, para poder construir una propuesta siempre dentro de los márgenes de la mejor producción y más ajustada, teniendo en cuenta también el material bibliográfico con el que trabajamos, etcétera, y los intercambios que fuimos teniendo. El objetivo es que cada estudiante pueda cumplimentar con todas las entregas y con todas las consignas que se van planteando, ¿sí? Seremos flexibles en la instancia de la entrega posiblemente, pero sí es importante que lo puedan hacer. Del mismo modo que, por ejemplo, con respecto a este formulario de Google vinculado a el acercamiento al diseño de contenidos digitales. Es importante que las consignas que vamos planteando, para ir sobre todo teniendo una noción general del desarrollo, de las inquietudes, de las propuestas que va desarrollando cada una, que las puedan ir cumplimentando, ¿sí? Es importante que eso lo vayan chequeando. Hubieron también consultas en las vacaciones con respecto a, bueno, yo ya envié mis propuestas y las estuve resignificando y las puedo volver a mandar, las pueden volver a mandar, en este caso siempre y cuando remarcando y con ese protocolo también de poder fortalecer la comunicación interna, en donde en el eventual caso donde haya algún tipo de ajuste de la propuesta, que también nos la puedan ir notificando. Así que en ese sentido, está piola eso, que lo puedan ir desarrollando. Bueno, después un poco también con la dinámica de ir retomando, la consulta es cómo les fue en este tiempo con el desarrollo o la apropiación de las herramientas en las que tal vez fue trabajando, que tiene que ver una con el material bibliográfico y lo segundo con la instancia de la guía del relevamiento. Antes también de entrar a eso, me parece que también está piola hacer una breve mención con respecto a la particularidad de este proyecto o la consigna, digamos, que marca el desarrollo de esta unidad, que es el de, digamos, tengamos presente eso, la unidad está vinculada al desarrollo de las identidades estratégicas, el desarrollo de una propuesta de identidad visual estratégica. Entonces, en este marco, nosotros tomamos como una oportunidad, sobre todo en este contexto donde estamos mediados por los consumos digitales y demás, tener un acercamiento a esto que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos digitales. Claramente no la vamos a poder profundizar en su totalidad en función a la temática de el desarrollo de los contenidos digitales. Sí vamos a profundizar fuertemente en el desarrollo de la propuesta de
la identidad visual estratégica. Pero sí nos parece sensiblemente importante, teniendo en cuenta que Taller 3 se inscribe en la previa de Taller 4, donde también cada uno, de manera individual o colectiva, depende cómo encare el proyecto también de su proyecto de grado, va a tener decisiones. Entonces, en algún punto, también el desafío de este tipo de actividades es de que puedan ir ejercitando ese tipo de toma de decisiones también en términos de no solamente lo que respecta, que es un montón y que tenemos que profundizar y ser muy criteriosos en el desarrollo de las propuestas visuales, en términos de gráfica, de resolución técnica, de diversificación de los procedimientos para poder construir propuestas que sean técnicamente resueltas de manera eficiente y en ese punto el desafío de este tipo de actividades tiene que ver también con que podamos ejercitar la mirada en términos de los consumos, en términos de los posibles grupos destinatarios de los proyectos y tomar decisiones sobre eso. Entonces, seguramente que ya alumnos habrán empezado a probar, porque también en ese sentido pensar el proceso de diseño no necesariamente es una cuestión lineal, sino que todo lo contrario, es, como venimos sosteniendo muchas veces, es iterativo, en donde vamos tomando decisiones, vamos probando ya, haciendo vamos haciendo el relevamiento, vamos construyendo también posiblemente algunos estilos posibles, vamos construyendo eventuales paletas cromáticas que puedan componer, ya nos vamos imaginando compositivamente cómo puede construirse la propuesta. Entonces, en ese gran proceso se van dando también muchas variables súper importantes e interesantes que se dan en materia de la resolución de los proyectos visuales. El diseño en gran parte también fue como que... Profe, ¿Sí? pero que interrumpa, tengo una preguntita. ¿Le puedo hacer un ratito chiquitito? Sí, más vale. Durante este tiempo que estuvimos para desarrollar el podcast, me di cuenta, no sé si a alguien más le habrá pasado, pero el tema que había elegido en su momento, como que al analizarlo más profundamente me di cuenta que me metí en terreno pantanoso y no me siento capaz, ¿no?, de desarrollar esos temas correctamente como me gustaría. Imaginándonos que hiciera el podcast, ¿no? Porque vi que varios compañeros se lo tomaron así como para hacer el podcast, no solamente la imagen, y a mí me gustaría hacer eso mismo, ¿no? Para ir probando diferentes medios. Entonces quería preguntar si es factible un cambio de temática, o sea, tendría que volver a hacer toda la parte del público objetivo y eso, pero realmente siento que tengo muy poco conocimiento sobre el tema original y más allá de que con investigación se puede resolver, como era, o sea, era demasiado profesional, no sé si decir lo que había elegido, y prefiero irme a un tema más light, donde, a ver, ¿cómo explicarlo? Mi tema original trataba mucho sobre psicología, ¿no? Y más allá de que a mí me encanta esa parte, me doy cuenta de que las cosas particularmente que quisiera tratar en el podcast son muy, como decía, cosas que en realidad debería tratar un profesional, no un cualquiera que da su opinión. O sea, de la manera en que planteé el podcast, no iba a funcionar o iba a ser incorrecto, entonces preferiría irme para otra área. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro, claramente. De hecho, en función a esto que también plantea Sigrid,
y ya entrando también un poco en la instancia del material que nos fueron facilitando en estos acercamientos, fuimos notando de que hay también ahí una tendencia en el abordaje de algunas temáticas que justamente representan un alto grado de responsabilidad. Sabemos que, y ahí siempre hacemos la aclaración y vamos a volver a hacer la aclaración, la consigna de este trabajo práctico está relacionada, o sea, en lo que vamos a profundizar es en el desarrollo de la identidad visual. La producción del contenido no es algo que vamos a evaluar, no es algo que lo tienen que desarrollar de manera obligatoria. Si les interesa y les conmueve como para trabajarlo, bienvenido sea, adelante. Es un trabajo extra, pero también pensemos que no sea, en definitiva, también algo que en algún punto pueda entorpecer el desarrollo de lo que está planteado como consigna, que tiene que ver con el desarrollo de la identidad visual y el desarrollo de piezas estratégicas de comunicación. Entonces, en ese plano, si lo quieren hacer, bárbaro, adelante. Si no, hay sí algunos criterios generales que en ese punto que vos marcás, Sigrid, también, nosotros sí hacemos una devolución en torno a, fuimos notando de que hay varios proyectos que abordan algunas temáticas con una perspectiva de lo motivacional y tienen ese sesgo de también desde una perspectiva de abordaje psicológico y desde también una iniciativa que está como más cercana con lo que tendría que ver con la autoayuda y demás. Además también hay algunos proyectos que están relacionados con lo espiritual y ese tipo de abordajes, por la sensibilidad y porque también en algún punto somos una universidad laica, pública y gratuita, teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con temas sensibles, en los que no podemos ser imprecisos, porque eso también hace, esta reflexión que vos planteás, Sigrid, tiene que ver también ahí con ser conscientes de la complejidad y la profesionalidad y la precisión con la que hay que abordar algunos temas. Exactamente. Bueno, también tienen que estar relacionadas con el desarrollo de la propuesta. Hay propuestas que, están relacionadas con el acompañamiento a familias que conviven con personas con algún tipo de discapacidad, que si en este caso, de vuelta, no vamos a desarrollar ese proyecto necesariamente, pero sí que tengamos, y sobre todo como nos estamos formando en el sentido crítico, somos profesionales con sentido crítico, tenemos que también atender los alcances y dar cuenta de los alcances que tiene nuestra propia disciplina y la necesidad de establecer vínculos interdisciplinarios para el desarrollo de algunos proyectos estratégicos, de proyectos. En este caso, por eso también es fundamental este tipo de experiencias en donde tal vez no necesariamente sea una consigna puntual, se diseña la identidad visual de un producto, sino que también el ejercicio es que justamente frente a esta oportunidad de poder abordar diversas temáticas, que también haya una apropiación crítica por parte de cada uno en función a, con qué criterio puedo abordar determinada temática, porque todo esto también representa un desarrollo y un ejercicio crítico, responsable del ejercicio de nuestra profesión, que es el diseño y la comunicación. Entonces, esto que planteás, claramente es válido, Sigrid, de la posibilidad de resignificar el proyecto,
y es también una invitación a toda la comunidad a que puedan también atender esa particularidad, porque hay temáticas que son sensibles y que son también importantes de ser trabajadas con la precisión que amerita. Perdón si te interrumpí, Sigrid, porque creo que abriste el micrófono nuevamente. No me interrumpió, de hecho, gracias por la explicación. Me quedó claro ahora sí. Y gracias por darme la oportunidad de cambiar. Bien. Eso está previsto. Eso está previsto como para que lo puedan también reformular o redireccionar en el caso que lo deseen. ¿Hay alguna otra consulta también con respecto a eso? Hola, yo quería, Hola. o sea, ya explicamos en la guía, pero ahora como que estoy viendo, bueno, estoy fijándome mejor y lo que no entiendo bien es el tema de las entrevistas. Habla de, bueno, usuarios potenciales, me imagino que podría buscar a alguien y, bueno, ver qué opina y también dice de instituciones, empresas, como que en el tema de los podcasts ahí como que no entiendo a qué, o sea, a qué iría o no sé si lo entiende. Claro, depende de la temática abordada. Es posible que también, tal vez desde el abordaje de conocer el ámbito, el sector, también pueda servirte. A ver, dame un segundo que voy abriendo el archivo, un segundito. A ver. Un segundito, Belén. Depende del sector o la temática que vos lo abordes. Puede estar relacionada, por ejemplo, con, en este caso, los contenidos. Vos, por ejemplo, ¿qué temática estabas en el momento? Lo que ahora estaba viendo, yo hablé algo de las emociones, de cómo manejar y todo eso, pero igual que Sigrid veo que no va tanto por ahí. Y me estaba imaginando tomar así, como por en cada tema, digamos, una emoción, por ejemplo, de miedo, y la dinámica de hacer entrevistas a la gente y, bueno, qué opina, qué sienten, qué situaciones, una cosa así, no sé, estoy viviendo, igual definiendo, pero como que no sé por dónde entraría esas entrevistas. Claro, bueno, ahí digo, está como relacionado en algún punto las entrevistas con dos aspectos también como para tener en cuenta en el proceso del desarrollo de la propuesta comunicacional. En un punto tal vez está como centrado en los posibles destinatarios de ese producto, entonces, bueno, está como más centrado en ese eventual consumidor del podcast. Y por el otro lado, puede haber una punta sobre cómo indagar o hacer un acercamiento, un relevamiento mediante una entrevista o lo que sea, con un eventual enunciatario de este tipo de productos, ¿sí? Entonces, tal vez, no sé, puede ser que tengas contacto con alguna productora de contenidos digitales y puedas hacer una entrevista en torno a, puntualmente, el universo podcast. Entonces, tal vez esa entrevista tiene que ver con conocer el universo y te sirve y nutre a tu relevamiento. Y, por otra parte, hay una posibilidad de que puedas hacer un relevamiento con eventuales usuarios o consumidores de la temática o de este tipo de productos, ¿sí? Entonces es como que vos tenés los dos matices de quienes tal vez manejan la temática que estás eligiendo o trabajan en el desarrollo de contenidos digitales, y por otro lado también tenés la posibilidad de
entrevistar o tener una mirada un poco más cualitativa sobre quién se vería interesado en consumir esos productos o cómo consumen los productos quienes ya tienen el ejercicio de escuchar podcasts. Entonces, ese sería como un poco el juego o esta dialéctica que se da entre estas dos posibilidades. ¿Se entendió? Sí, re bien. Sí, ahora entendí. Sí. Bárbaro. No, por favor. Profe, tengo una pregunta. Sí, dale. El formato de entrega, ¿cuál sería el tamaño? Porque no dice. Bien, el formato de esas cuestiones seguramente que también ahora vamos a volver a pasar limpio de cara a la entrega. Así que vamos a hacer un apuntecito y los vamos a subir. A ver. Profe, y también sabe, me pasó que, por ejemplo, empecé a analizar por ahí los modelos existentes que hay sobre la temática que estoy trabajando y como que se me hizo más cómodo por ahí incluir todo en el mismo tema, incluir todo lo que está pidiendo la consigna, en serio. Porque ahí por ahí voy sacando, no sé, hago por ahí, voy sacando del mismo tema diferentes puntos que por ahí no se nota si lo pongo separado, se me hace que como que me marea, parece, ¿viste? O sea, eso me Bien, bien, ahí, digo, ahí me parece que también hay una cuestión interesante a partir de lo que plantea María, que es algo que habitualmente marcamos y sobre todo también en este contexto de digitalidad. Digo, todas las entregas que se hacen en el marco de la cátedra tienen que ver con un tercer año de una carrera de diseño gráfico en la cual, por más, o sea, si bien la entrega tiene que ver con un informe, o en este caso un informe de relevamiento, es una pieza de diseño. Entonces, en esa pieza de diseño se toman decisiones de diseño y de comunicación visual. En este caso también me parece que es interesante tal vez la propuesta que planteas, María, en el sentido de que hay una posible apropiación de cuáles son los requerimientos que establece el informe y posiblemente en términos comunicacionales justamente, tal vez abordarlos a esos temas implican que el informe tal vez vos no lo sigas con una estructura de puntos, pero sí con otro tipo de estructuras donde tal vez quede como un poco más claro el tipo de relevamiento que haces. Que en este caso ya también se inscribiría en una instancia de diseño de la información y demás. Entonces, todas estas cuestiones, por eso también remarcamos, en el desarrollo de un proyecto, la instancia del diseño no aparece una vez que tenemos cerrada la idea, sino que muchas veces no está del todo cerrada la idea y empezamos, la mayoría de las veces empezamos a construir las propuestas visuales e inclusive el mismo procedimiento, la misma instancia de producción de visualidad muchas veces ordena la potencialidad narrativa, gráfica, visual, informativa, etc. Entonces, poder incorporar la noción de la producción visual como una forma de pensar, o sea, nosotros pensamos en imágenes y incorporarlo de esa manera a nuestros procedimientos es fundamental también como diseñadores. Entonces, en ese plano, respondiendo un poco a tu pregunta, María, está piola que lo veas, que lo pienses también sobre todo en que este informe, y eso también es fundamental remarcarlo, a pesar de que también
no debería ser algo que posiblemente haya que remarcarlo, pero del mismo modo estamos en tercer año de la carrera de diseño gráfico y ustedes están construyendo una propuesta que tiene un destinatario. En este caso, este informe, el destinatario es la cátedra. Entonces, la cátedra lo está viendo en materia de pieza de diseño. Entonces, ahí ustedes ya también están tomando decisiones y está piola que se puedan apropiar de esas cuestiones, ¿sí? Así que no sé si quedó, María, la respuesta. Sí, quedó re clara. Y una pregunta más que iba a hacer. En el punto 1.b, la parte de fotográfico, o sea, dice relevamiento existentes próximos, pero próximos de la temática o próximos del desarrollo del podcast, porque ahí ese me quedó en la duda, porque la temática habla más abajo. Entonces, próximos al podcast nomás. Alguien que tomó, ¿cómo se dice? Alguien que visualizó bien sobre la temática, pero de cualquier otra cosa. O sea, no sé si me explico. Bien. Agarramos un segundo. Porque esto es otra cosa que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Estoy sin el 70% de mi vida, que es el disco externo, y tengo limitaciones de accesibilidad que ahora, bueno, voy a entrar al aula y voy a... Un segundo. Bien, mientras tanto, ¿queda alguna otra consulta? Dando vueltas por ahí, ¿no? Disculpen este bache de silencio. Segundo. La voy a mutear un ratito. Disculpen. Disculpen la demora. ¿En qué punto decías, María? ¿En el 1B? Ahí justo entró María. María, ¿estás por ahí?
Esto es televisión en vivo, minuto a minuto. ¿Te referías al punto 1B, María? Sí, al 1B sí. O sea, escuché de nuevo la clase en YouTube, pero igual como que no me quedó claro. Bien, bárbaro. Sí, vieron que ahí hace mención, venimos de el punto, todo lo que es el punto 1 tiene que ver con el sector. Entonces, cuando hablamos del sector, en algún punto estamos hablando de, podemos abordarlo desde los contenidos digitales y puntualmente también de los podcasts en sí. Entonces, ahí hay un abordaje de la temática del sector. Y en ese plano, lo fotográfico, en este caso, tiene que ver con, y es la continuación del punto vinculado a lo histórico, tiene que ver con lo existente con la temática puntualmente abordada en el sector, que ahí, de vuelta, es... El sector sería contenidos digitales y puntualmente podcast en particular, ¿sí? Inclusive depende de lo manija que sean, hasta inclusive puede haber cierto grado de relación con el formato radio en sí, que el podcast de algún modo puede llegar a tener una raíz en ese tipo de cosas. Entonces, en el relevamiento fotográfico pueden estar desde cuestiones vinculadas con la radio, con contenidos digitales de otro tipo, que no sean podcast en particular, y también en podcast. Entonces, todo eso comprendería el relevamiento de las producciones visuales. ¿Quedó más o menos? Sí, ahora no. Gracias. Bien. ¿Alguna otra cosita? ¿No por ahora? Bueno, entonces, si no quedan dudas, seguramente que en breve estaremos comunicando un poco, vamos a hacer también un repaso. Esta clase la está siendo grabada, vamos a subirla también para que los demás compas puedan acceder a lo que trabajamos hoy acá. Pero también vamos a hacer como una pasada en limpio, ¿saben? Así que seguramente que lo vamos a estar avisando por las redes, estén atentos con respecto a eso. Y el martes que viene seguramente también vamos a estar teniendo algún tipo de encuentro, sea con algún material a disposición o eventualmente vamos a estar contando si lo hacemos de manera de conversatorio u otra alternativa, ¿saben? Por las dudas hago el último repaso si no quedó alguna duda. Nada. Ahí preguntaron cuándo sería la entrega. No sé si ya hablaste de eso, de este relevamiento. Ah, bien. La fecha prevista hasta el momento es la que estaba definida antes del receso, que es si yo no me equivoco, ahora tendría que también entrar a chequear, pero es el lunes de la semana que viene, el lunes 3 hasta las 23:59 horas de la noche. ¿Tá? Ante cualquier también novedad, lo vamos a estar comunicando. Perdón, la guía
también recordamos que la entrega de la guía, la fecha vigente es el día martes 4 de agosto. O sea, el martes hasta las 23:59. Eso igual ahora nos comprometemos a hacer como una pasada en limpio y la vamos a estar publicando, ¿tá? Para que quede también un poco más claro. ¿Estamos? ¿Alguna cosita más? ¿No? Si alguien escribe... Yo quería saber cuándo era lo que me preguntó Ezequiel, la entrega, el 4 nomás, ¿no? Sí, hasta ahora sigue estando vigente esa fecha. Si hay alguna novedad, la vamos a estar comunicando, ¿ah? Pero esa fecha es la vigente hasta el momento. Perdón si no leí. Y también díganme si me preguntaron otra cosa y no la leí. Bueno, nada más. Bueno, supongo que... profe, bien, a ver. Abril dice lo del cierre conciso con las conclusiones de la clase. Bien. No, en principio es esto, que sigue vigente el desarrollo y la entrega de la guía de relevamiento vinculada a la fecha pautada, que es la del 4/7. Ese es el objetivo de acá al próximo encuentro, que está pautado para el martes 4/7, del 4/8 ya, perdón. Así que trabajemos en función a eso. Vamos a pasar también ahora un punteo de cuestiones generales que también fuimos conversando hasta ahora. Vamos a subir el video de lo que estuvimos conversando hoy y el martes seguramente tendremos un nuevo encuentro mediante los canales oficiales, pero puntualmente va a estar centrada en la entrega de la guía de relevamiento. ¿Está? No, por favor. Gracias a ustedes. Siempre, en ese sentido, siempre está bueno que puedan hacer las consultas. Tratemos de fortalecer este vínculo. Sabemos y ya venimos desde el principio de año ejercitándonos en esta modalidad que sigue siendo, por momentos muy antipática, pero bueno, tratemos de aprovechar lo máximo posible para que nos podamos sacar las dudas, que podamos trabajar de una manera lo más cómoda, solidaria y también clara. Así que gracias también por ir canalizando las consultas y vayamos construyendo este modo de vinculación que lo estamos haciendo con mucho compromiso y voluntad. Así que, bueno, si no queda nada más, nos vemos el martes con las entregas y les mandamos un fuerte abrazo.